Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, feliz instante, feliz presente. Hoy te voy a platicar la sección 5 y 6 del capítulo 8. Estas secciones hablan sobre la voluntad. Tu voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad y la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado para comprender que no hay diferencias ni separación entre la voluntad de Dios y la nuestra, entre tu voluntad y la de Dios. Y tampoco hay diferencias ni separación entre tu voluntad y la voluntad de cualquier otro. No hay diferencias entre mi voluntad y la voluntad del otro. Por eso te decía, hay que tener precaución en el sentido no de daño, sino lo que te voy a contar. Nos ha dicho en otros momentos que esta voluntad de Dios, del Padre, de la fuente, del amor, como quieras nombrarle, no se puede dividir, no se puede fragmentar. Es total, es plena. Y no es posible que en el reino haya un solo ser cuya voluntad puede estar en oposición a la voluntad de cualquier otra parte de la filiación o de Dios mismo o de toda la creación. Y cuando aceptemos esta voluntad que no se puede dividir, en ese momento encontraremos la libertad. Cuando me uno con el otro, pero en el nivel de la mente, ahí estoy ejercitando el reconocimiento de que mi voluntad y la del otro es la misma. Y ejercemos esa voluntad juntos, yendo más allá del ego. Te recuerdo que el ego no es un ser malvado que busca tu destrucción. No, es un sistema de pensamiento donde creemos que soy un ser separado, que puedo identificar con un nombre, con un género, con una profesión, con una actividad, distinto de otro. Yo soy mujer mexicana de la Ciudad de México, química de estudios de universidad, mamá, esposa, muchas etiquetas. Y creí ser esas etiquetas. Eso es el sistema de pensamiento del ego. Entonces, no puedo experimentar la separación. No hay manera si realmente me reconozco como plena, porque ahí me hago uno, estoy en la unidad. Justo entonces, soy indivisible. No me puedo fragmentar. Cuando sea capaz de mirar afuera, al mundo que ven mis ojos físicos, de cuerpos, de espacio, de tiempo, y que pueda ver más allá de los egos, entonces me haré una con cada uno de los demás. ¿Y por qué podría hacer esto? Porque tenemos dentro de nosotros el reconocimiento de la unicidad.
Y ese reconocimiento, esa presencia dentro de mí se hace sin esfuerzo porque ya es mía. ¿Te acuerdas que en las secciones anteriores decíamos que por mucho que quiera yo negarlo, destruirlo, bueno, sí lo puedo negar, pero no puede desaparecer porque lo hemos negado todo muchísimo tiempo. Pero está ahí, no hay forma de quitarlo. Y en ese estado, donde reconozco esta voluntad que no se divide, que no se fragmenta, ahí es donde somos el Hijo. No puede ser que nuestra voluntad esté dividida, fragmentada, o sea, no es posible. Pero en esta dimensión, en lo que percibo o percibí, es posible que no reconozca esta no separación de tu voluntad y de la mía. Yo quiero una cosa y el otro quiere otra cosa. Pero cuando me dé cuenta en esta dimensión de la plenitud, de la unicidad, de lo indivisible de mi voluntad y la de los otros, de su voluntad y la mía, de su voluntad y la de Dios, entonces, dentro de mi ser, comprenderé que soy el Hijo de Dios, la extensión de Dios. Dios nos hizo su Hijo, pero no lo hizo separado de Él. No es que Él sea una persona en un lado, en una ubicación, y yo sea otra persona en otro lado y en otra ubicación, como dos estampas separadas. No es posible. Dios me hizo su Hijo, no me hizo separada de Él. Dios, como lo hemos visto en otros momentos, se extendió a sí mismo, hacia ti, adentro de ti, hacia mí, adentro de mí y de todos. Y como el Hijo de Dios, por lo tanto, somos Dios. Pero recuerda, no el viejito de barba con bastón que nos señala, no. Y es así, de esta manera, como nuestros seres, de cierta forma, por lenguaje nada más, completamos a Dios, porque Dios no es que esté incompleto. Nosotros estamos jugando a la separación. Dios se extendió a sí mismo, hacia mí, adentro de mí. Y así está completo. ¿Por qué? Porque la extensión viene con amor. Y sin extensión no hay amor. Entonces, Dios, para ser Dios, se extendió Él mismo hacia y adentro de ti. Se extendió Él mismo hacia y adentro de mí. Se extendió hacia y adentro de todos. Fíjate bien, esto está muy lindo. Tú lo eres todo para Dios. Yo lo soy todo para Dios. Qué lindo. Dios te valora, me valora completamente, totalmente, plenamente. ¿Por qué? Porque es como se valora a sí mismo. Y la valoración que tiene de ti es la valoración que Dios tiene de sí mismo. Pero hay que ser enfáticos que aquí valorar no es lo como nosotros hemos concebido siempre ese término. No. Valorar en el reino es ver verdaderamente. Dios siempre te ve como verdaderamente eres, como verdaderamente soy. Por lo tanto, nos dice esta sección,
somos los tesoros de Dios. Somos todo lo que Dios desea. Somos todo lo que Dios quiere. Somos en lo que Dios se convierte. En cambio, desde el sistema de pensamiento del ego, valorar es, de acuerdo a mis creencias, para mí que sí es valioso. A lo mejor es valioso un título universitario. Y si no lo tengo, no soy valiosa. A lo mejor es valioso un puesto de directora ejecutiva. Y si no lo tengo, pues me siento carente. Necesito buscar, luchar por ese puesto. Pero no. En el curso, valorar es ver verdaderamente. Entonces, somos los tesoros de Dios, de la vida, porque somos en lo que Dios se convierte. Tú, yo, recuerda, somos la extensión. Tú, yo, estamos creados por el poder creativo de Dios. Por lo tanto, al ser semejante, tenemos ese poder creativo. Y cuando creamos, extendemos el amor. Y así la felicidad permanece plena. La felicidad no se hace plena. La felicidad permanece plena, tal como siempre fue y tal y como siempre será. Y así, tú y yo y los demás, cuando nos unimos en ese estado que no se puede dividir ni fragmentar, que es el estado más allá del ego, más allá de la supuesta separación, nos convertimos en el tesoro de Dios. Y luego viene la pregunta: ¿y cómo le hago? Pues también nos da una respuesta. Simplemente yendo más allá del ego. ¿Y cómo le hago? Al no dejar de preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y sobre todo, al no dejar jamás de escuchar la respuesta, que es esta: la voluntad de Dios para ti es crear en libertad, con gozo, con amor, más allá de cualquier fantasía de separación. La voluntad de Dios es que siempre reconozcamos nuestra voluntad no dividida, no fragmentada y aparte inseparable de la suya. Estoy reconociendo la unidad, la unicidad. Pero en teoría suena muy lindo. Pero en este mundo donde vemos cuerpos que me están marcando que sí estoy separada, ¿no? Porque yo me veo y me siento este cuerpo. Y si te veo a ti, estoy viendo otro cuerpo, separada de mí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Y cómo estoy verificando la separación? Por mucho que diga, no, sí estás en mi mente y sí eres yo y yo soy tú y qué lindo, pero no lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy atacando. Y a lo mejor dices, no, yo no ataco, yo no golpeo, yo no maltrato. Pues sí, sí atacamos. Y al atacar, verifico, compruebo la separación. Atacar es cualquier cosa, pequeña, mediana, grande, que puedas hacer para fortalecer en ti
la creencia en la separación. Eso es atacar. Entonces, mientras quiera seguir defendiendo mis posturas, mis puntos de vista, mi título, mi género, mi identidad supuesta, estoy atacando. ¿Por qué? Porque hago cualquier cosa, hasta manipular, hago cualquier cosa para fortalecer en mí la creencia que voy por mi cuenta, que no tengo nada que ver contigo. Y si uso este cuerpecito para experimentarme en esta dimensión 3D y para experimentar la alegría, cuando me aparto del reconocimiento de lo que sí soy, o sea que otra vez caigo en el sueño, como dice el curso, y uso mi cuerpo para atacar, no es que ataque con la mano, ¿ok? Ni con las piernas o que golpe de patadas, no. Puedo atacar con el lenguaje, con el pensamiento. Entonces, cuando uso este cuerpo para atacar, lo estoy usando bajo una percepción falsa. Y llega a mi vida, por supuesto, el conflicto. ¿Por qué el conflicto? Porque el otro no está haciendo lo que según yo tiene que hacer. Casi está aquí para complacerme, ¿no? Llega el conflicto, hay ausencia de paz, ausencia de felicidad, enojos, resentimientos. Y aparentemente, pero fíjate, solo aparentemente, pues aquí digo, por supuesto que dividí la voluntad, por supuesto, porque yo creo una cosa o espero algo y no se cumple. Entonces no hay una voluntad única, está fragmentada en mini voluntades. Pero hay solución. Hay una solución siempre y cuando consideremos hacerla. Si no, no. Una solución podría ser, primero, preguntarte, ¿realmente estimo que me conviene hacer esto? O tal vez podrías preguntarte, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué tengo que salirme con la mía? ¿Por qué tengo que invadir los pensamientos de otro para que haga lo que yo quiera? Si cambio mi creencia de que el cuerpo es para atacar y así libero mi deseo de que quiero estar separado, voy por mi cuenta, entonces deseo saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Y si realmente deseo eso, ¿a quién voy a escuchar? ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos de las dos voces? La primera es la del ego, la que brinca, la que grita, ¿no? Es la primera en hablar. ¿Y por qué es la primera? Pues porque se cree dueña del cuerpo, ¿no? Digamos, está en su cancha. Entonces, por eso luego es la primera en hablar. Entonces, si yo ya estoy dispuesta, que mi deseo es saber cuál es la voluntad de Dios para mí, me detengo, hago silencio, pero acuérdate, el silencio no es de que me calle, es el silencio en la mente que no permita que me enganche con lo que el sistema del ego me muestra en mis pensamientos. Voy a escuchar entonces al Espíritu. Este Espíritu que es santo es el enlace de comunicación entre Dios y su Hijo. Nos ha dicho también el curso que lo que yo creo, lo proyecto, que lo que tú crees, lo proyectas, pero que lo que conoces, lo extendemos. Y lo que extendemos es lo que somos. ¿Te acuerdas? Ser y tener es lo mismo. Ahí te va. Otra vez. Lo que extiendes
es lo que eres, mientras que lo que proyectas es lo que crees ser. Pero mientras tanto, el espíritu es la comunicación, es el enlace conector entre Dios y su Hijo. Pero también lo es en este mundo, donde el Hijo, que somos nosotros, creemos que está fragmentado en muchísimos, pero no es cierto, no hay manera que sea cierto. Por eso se habla de un sueño. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos de ataque, si estoy en calma, me detengo, me abro a la voz de Dios, a mi voz. Lo que escucharé será un mensaje que me habla a través del cuerpo, por supuesto, pero ahora como un medio de comunicación. Significa entonces que siempre veré cada función de mi cuerpo. Sonreír, cerrar el ojo, una risita, un abrazo. Siempre veré la función de mi cuerpo como una herramienta que puedo utilizar para unir, ya no para separar. Si digo una palabra, ya no será para ofender, ya no será porque creo que me lastimaste o me atacaste. No. Si dices tú algo que aparentemente me podría incomodar, la veré ahora como un vehículo para conectarme y unirme con la mente del otro. Si realizo una acción con el cuerpo, veré esa acción como algo que quiero hacer para traer hacia los demás el reconocimiento de que estamos unidos, de que somos uno. Pero eso sucede únicamente cuando me abro a escuchar la otra voz. Y entonces, cuando hago eso, estoy llegando al otro y al final, que es lo mismo, a mí mismo, a mí misma. Y tomo conciencia, una vez más, de que la voluntad no se puede dividir. Constato que esta voluntad indivisible es el tesoro de Dios. ¡Ay, qué bonito! Constato que la voluntad no fragmentada es el tesoro de Dios. Y en ese momento en que contemplas tu cuerpo y todo lo que Él hace como un medio de comunicación y de unión, en ese momento me percato que he completado a Dios y por lo tanto a mí mismo, ya que tú y Dios son uno, ya que yo y Dios somos uno. Entonces, por lo tanto, si yo veo a mi cuerpo o a tu cuerpo como un instrumento de separación, entonces se trata de un ataque contra el otro, contra mi ser y contra Dios. Y por lo tanto, eso va a alimentar el conflicto, la ausencia de paz, la ausencia de felicidad. Y en la medida en que escuche la voz del Espíritu, utilizaré mi cuerpo como medio de comunicación, como un medio para unir. Y el conflicto antes mencionado desaparece, porque el conflicto, el ataque, no puede existir en presencia de la unicidad. No puede. Con la desaparición del conflicto,
emerge la alegría y la libertad. Y se extiende. Y cuando es así, pareciera que todo mundo pudiera escuchar la voz de Dios cuando dice: regocíjate, porque este es mi bien amado Hijo, en quien me complazco. Muchísimas gracias por escuchar.